y con la historia también de esta iglesia, tantas personas de este barrio que han recibido a Cristo a través de un testimonio y un ministerio muy fiel del Evangelio en este lugar. Y al igual que oramos por ellos, para que Dios pueda darnos ánimo, pueda hacernos avanzar, caminar fielmente con Él. Esa es mi oración para ustedes, así que les agradezco por este tiempo. Y vamos con la última, ¿qué les parece? Vamos con la última sesión ya. Ahí Marcelo se ríe, Marcelo, hasta en la sopa. Ya estaba soñando conmigo ahí. Estuvimos ayer con los chicos. Esto viene a ser una segunda parte de lo de ayer. No se preocupen si yo sé, si ayer obviamente no pude escuchar. Pero vamos a estar siguiendo pensando en en una verdad de la palabra, que es el ánimo que Dios quiere darnos, como hemos hablado, para poder tener un año cumpliendo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Es difícil. Creo que todos tenemos que admitir que por momentos es un gran desafío. Estamos todos en este caminar de poder seguir a Jesús, de poder amarlo con todo nuestro corazón, como cantábamos en un momento, y poder, queremos dejar que Él pueda usarnos, que con su poder pueda obrar en nosotros para poder responderle y mantenernos firmes en este caminar que es poder disponer nuestras manos para servirle a Él. Muchos de los que están acá están en el ministerio con jóvenes, ministerio con niños, en la obra que están haciendo en Villa Pehuen, en Santa Elena, que tuve el privilegio de conocer estos días. Ahí se está haciendo mucho esfuerzo. Y me encantaría que podamos destinar este último tiempo a dejar animarnos con la palabra de Dios para poder avanzar en este año. Por lo que entiendo, las actividades no han comenzado. Corríjanme si me estoy equivocando. Las actividades no han comenzado, pero qué lindo poder comenzar con el ánimo y las palabras del Señor para nosotros, que la vamos a ver en Juan, capítulo 20, como bien tenemos... Ahora sí, acá. A ver si funciona. Bueno, si no, para el que tiene super vista, está chiquitito ahí arriba, me quedó bien chiquito, allá en la esquina. Juan 20, 19 al 23. Vamos a abrir la palabra de Dios. Una de las formas en las que aparece lo que podemos llamar la comisión de Jesús a sus discípulos, ¿no? En una pequeña frase, una muy breve frase, pero que enseña verdades muy profundas, muy lindas, que nos animan mucho. Es muy bueno darnos cuenta en qué contexto aparece esto. Ayer con los chicos hablamos de Lucas 24, 44 al 49. Dice que Jesús les dijo es necesario, dice que les abrió el entendimiento para que puedan entender lo que estaba escrito antes, y les dijo es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en las Escrituras, dice Jesús. Que el Hijo del Hombre muera, resucite y su nombre sea predicado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas, le dice Jesús a sus discípulos. Y ese mismo momento, o lo mismo cuando en Marcos capítulo 16, versículo 15, que es esta frase tan famosa de Jesús, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, entendemos, se puede concluir que es el mismo encuentro. Jesús había resucitado ese domingo, es diferente a lo que pasó en Mateo 28 sí era otro momento, pero Jesús se había encontrado con los discípulos el día que Él había resucitado por la noche. Y como todos sabemos, sus discípulos tenían mucho temor, tenían miedo, estaban tristes, ¿verdad? Y estaban ahí reunidos y Jesús se aparece y cuenta y habla todas estas palabras. Ellos algo sabían de la resurrección de Jesús, porque Jesús durante ese día se había aparecido varias veces, en varios momentos, incluso a algunas de las personas que estaban ahí. Pero básicamente Jesús está por sobre todas las cosas. Él muestra su poder en su resurrección, Él muestra que Él está por encima de todo y quiere dar paz a sus discípulos, sabiendo que así como el Padre lo envía a Él, y Él en ese momento era victorioso por sobre todo lo que le había pasado, entonces Él ahora manda a sus discípulos a que cumplan su tarea. Y esas palabras tienen que animar nuestra vida. El que nos envía a hacer esta tarea no es alguien que ha perdido.
El que nos manda a hacer esta tarea no es alguien que no nos entiende. O no es alguien que quiere que nos vaya mal. El que nos manda a hacer esta tarea no es alguien que está frustrado con usted. El que le manda a hacer esta tarea no es alguien que cuando piensa en usted dice, míralo a este. No es esa persona. Cantábamos una canción muy linda sobre cómo, lamentablemente no la conocía antes, tampoco recuerdo específicamente la letra, pero cómo Él nos ama, ¿no? Por sobre todas las cosas, independientemente de nosotros. Y este es el Jesús que se presenta a sus discípulos. Y este es el Jesús que viene hoy y nos anima. Y esperamos que estas palabras puedan ser de mucha ayuda. ¿Saben lo que me di cuenta? La otra vez habíamos hablado de Filipenses y vimos no sé si se acuerdan, en el capítulo 3 dijimos que había un ánimo para la carrera, 2 maneras de correr, 3. Y acá me di cuenta que tenemos un 1, 2, 3 también. Entonces, pero bueno, no vamos a reutilizar esto, pero se van a dar cuenta que hay un 1, 2, 3 y ahora le agregué. Como viste que a los que a veces predicamos nos gusta inventar puntos y todo eso. Entonces, 1, 2, 3 y agregué 4. Agregué un cuarto al final. Lo vamos a estar pensando en este tiempo. Ahora vamos a leer las palabras de Jesús ahí en Juan 20, 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es muy común esto de que cuando los discípulos están intranquilos, Jesús dice esto, ¿no? Jesús les habla y le dice, paz a ustedes. Porque la palabra de Dios tiene esta característica. La palabra de Dios puede calmar nuestro corazón turbado, nuestro corazón con miedo, nuestro corazón desanimado o incluso tal vez... viendo el año o las responsabilidades, aquel corazón que tiene duda, aquel corazón que tal vez está inseguro. Y la palabra de Dios es algo que anima. Y Jesús en muchas oportunidades, cuando los discípulos estaban atravesando un mal momento, hacen énfasis los evangelios de Jesús diciéndole paz a ustedes. Y cuando Él les muestra, ¿no?, sus manos, sus pies, dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Porque no hay un gozo mayor. Obviamente esto, entendamos la situación, ¿verdad? Lo están viendo a Jesús resucitado. Juan parece que no le da demasiado hincapié como nos gustaría a esta cena, pero porque él en realidad está pensando en lo que viene, que lo vamos a leer ahora. Pero al ver el poder de Jesús, a ver lo que Jesús hace y que Él es nuestro Señor, nos gozamos. Tenemos que estar realmente satisfechos y esperamos que por la gracia de Dios este año podamos avanzar con esto en mente, que podamos confiar que Jesús está entre nosotros y eso tiene que dar paz a nuestro corazón ante todas las responsabilidades que Dios les está poniendo en sus manos, que son muchas por lo que he escuchado y visto en este tiempo, y que podamos avanzar seguros y satisfechos al saber que lo vemos a Dios obrar y que Dios está, Cristo está entre nosotros y Él es victorioso por sobre todas las cosas. Que eso pueda llenar nuestro corazón. Entonces Jesús les dijo, dice el 21, otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Hay algo que hoy tiene que llenar nuestro corazón. Como hablamos en Filipenses 4, de paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz del Señor. Que es que así como Dios envió a Jesús, Él es el que nos envía. Él es el que nos envía a esta tarea. Y vamos a ver todo lo que esto implica, porque la frase es una frase cortita, pero muy profunda. Se podrán imaginar, ¿no? Así como Dios envía a Jesús, Él nos está enviando a nosotros. Y eso es algo que tiene que llenar nuestro corazón de paz. Y tiene que llenar nuestro corazón y nuestra mente de gozo, de satisfacción, de bienestar, en saber que Él es el que pone esta tarea en nuestras manos.
Y tu ministerio en los jóvenes, en los adolescentes, con las horas felices, con niños, en las salidas evangelísticas que están haciendo. Me comentaba Dani un poquito más hoy de todo lo que estaban haciendo ahí, en el trabajo en Villa Pehuen, que es un esfuerzo muy grande por todo lo que estuve escuchando, pero Dios estuvo dando mucho fruto. El trabajo en Santa Elena y en tantos otros lugares. Hay algo que tiene que llenar nuestro corazón de gozo y satisfacción. Y en esto digo mucho, invierto varios minutos en esto, porque es sin duda el punto importante de este pasaje. Que Jesús está entre nosotros. Porque muchas veces el enemigo, que es el ladrón, que vino para hurtar, ¿verdad? El enemigo usa el ministerio para nosotros quitarnos la plenitud que tenemos en Jesús. Quitarnos gozo, traer problemas, pleitos, desanimarnos mucho. Peleamos muchísimo con el desánimo. Durante el año, insatisfacción con nuestra vida. Muchas cosas pasan. Pero descansamos en una gran expresión de Jesús. Que así como el Padre lo ha enviado a Él envía a sus discípulos. 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo como forma de promesa. Jesús dice, está el Espíritu Santo con ustedes. Y en el 23, también como forma de promesa, dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, hablando del poder del Evangelio con el cual Dios puede perdonar pecados. Ahora vamos a pensar en esto primero. Dice Jesús a sus discípulos, como el Padre me envió, yo los envío. ¿Saben qué? Una de las cosas que implica esta frase, implica una unidad de propósito. Jesús ahí lo que está diciendo es, Dios me envió a este mundo con un propósito. Dios tiene un propósito para este mundo. Yo soy parte de ese propósito y fui el enviado de Dios. Y ahora lo que estoy haciendo es a ustedes enviarlos porque quiero que ustedes caminen y se unan a ese propósito de Dios. ¿Entendemos este punto? Creo que es sencillo. Tenemos una unidad de propósito con Jesús. Y así como Dios lo envió a Él por ese propósito, Él nos envía a nosotros. Hay un autor que dice, Dios estaba tan comprometido con su misión que mandó a Jesús a este mundo. Y Jesús estaba tan comprometido con su misión que no quiso retener su iglesia, sino que también la envía a este mundo. Hay un compromiso de Dios con lo que quiere hacer. Ahora, ¿por qué Juan explica o habla en estas, o intenta retener estas palabras de Jesús y no otras, dentro de tantas que tuvo ese encuentro? Como el Padre me envió, yo los envío. Porque saben que el envío de Jesús y Jesús como un enviado es uno de los temas principales de Juan. Hay por lo menos 27 referencias en las cuales Jesús es el enviado de Dios. Él es el enviado. Esos son los términos en los que Juan presenta a Jesús. Y si quieren, acompáñenme, estamos ahí cerquita. Vamos a Juan 1. Vamos a simplemente leer un pequeño versículo ahí, o algunos versículos ahí al inicio. Pero como todos saben, Juan 1 empieza presentando a básicamente Jesús como Dios, ¿no? Ese logo de Dios, ese pensamiento y palabra expresada de Dios. Vamos a saltear esta parte, pero Jesús básicamente es Dios, dice Juan, y este Dios quiere involucrarse en este mundo y lo hace a través de sus enviados. Y hubo un enviado de Dios, dice en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el que se llamaba Juan. Pero él no vino a dar un testimonio, dice, este en realidad vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que vino para poder dar testimonio de esa luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Había una luz que era Cristo, que era enviada a este mundo. Este es el gran enviado de Juan. Dios va a intervenir en la historia de este mundo, enviándose a sí mismo. Ese es Jesús.
Y Juan lo llama logos. Creo que tal vez algunos estamos algo familiarizados con esto. Es la primera vez en la Biblia en la cual se lo llama a Dios con un nombre no hebreo o que no proviene del hebreo. Porque eso es básicamente Jesús. Jesús es este enviado, es este puente que viene a unir el mundo con Dios. Dios mira a este mundo y lo mira con gracia y manda a su enviado, que es Jesús. Entonces Jesús a lo largo de Juan, hoy todo lo que vamos a ver lo vamos a ver de Juan. A lo largo de Juan, Jesús dice que Él es enviado, Él es el enviado de Dios que viene a cumplir la obra de Dios. ¿Quieren acompañarme por algunos versículos? ¿Se animan? Vamos a buscar un poquito ahí como para ver de qué se trata esto, porque Jesús continuamente a lo largo de este libro se presenta como aquel que es enviado de Dios, que viene para cumplir la obra de Dios. Y esto lo buscamos porque Jesús dice, así como Dios me envió, yo los envío. Así que vamos a indagar un poquito en esto. Fíjense en Juan 4:34. Vamos a ir avanzando en orden como para no perdernos demasiado. Juan 4:34. Ahí espero. Dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y que acabe qué cosa? Su obra. Ese es Jesús, es el enviado de Dios que viene a cumplir la obra de Dios. Fíjense ahí, una página más, por lo menos en mi Biblia, Juan 6:29. Ah, no, eran dos páginas más. Juan 6:29. Otra vez vemos estas dos palabras juntas. Dice Jesús en Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, acaba de definir la obra, ¿verdad? Él dijo que era el enviado, que vino a cumplir la obra de Dios. Y Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha, ¿qué cosa? Enviado. Jesús es el enviado que vino a cumplir la obra de Dios. Y la obra de Dios es que puedan creer en Él, que Dios pueda ser conocido, pueda ser accesible para las personas, que Dios no sea algo oculto, sino que las personas Dios sea accesible a través del mensaje del Evangelio y las personas puedan creer en Él. Esa es la obra que tenía Jesús. Vamos a Juan 17. Hay varios versículos, obviamente, pero vamos a ir apuntando un poquito a lo que queremos llegar. Juan 17, y vamos a leer, esta es la oración de Jesús, vamos a hacer algunas referencias durante el día de hoy acá. Juan 17, 3 y 4, dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has, ¿qué cosa? Enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. Otra vez vemos estas dos palabras. Jesús es el enviado de Dios que viene a cumplir la obra de Dios, que es que las personas puedan creer, es dar a conocer a Dios. Dice, esta es la vida eterna, que te puedan conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, al cual enviaste para esta tarea, poder darte a conocer. Y hay un versículo que es muy hermoso. No vamos a hablar aspectos de la unidad, pero quiero que veamos esto. Dice el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá Jesús está orando por la iglesia, básicamente, en otras palabras, ¿verdad? La iglesia es esta hermosa comunidad que Dios forma y la ha hecho crecer a través del ministerio del Espíritu Santo por sus discípulos. Entonces dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y dice, para que el mundo crea que tú, ¿me qué? Me enviaste. Jesús está dando un propósito muy claro. Jesús los está uniendo al propósito por el cual Dios había mandado a Jesús. Y Él dice, así como vos me has enviado, yo los envío, porque tenemos una unidad de propósito con nuestro Dios. Y eso es algo que en nuestro corazón tiene que traer descanso. Porque así como Jesús vino a cumplir la obra que es de Dios, nosotros hacemos la obra que es de Dios. Y Él es muy claro, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque este es el propósito al cual nos estamos refiriendo, dar a conocer a Dios. Él quiere que su iglesia dé a conocer a Dios.
porque pensábamos algo el domingo a la mañana de esto, porque Dios quiere redimir para sí un pueblo, que es su iglesia, de todo este mundo, ¿verdad? Ese es su hermoso propósito para nosotros, este hermoso misterio, ¿no? Como dice Pablo ahí en Efesios capítulo 1, aunque no es el tema de hoy, pero hermoso propósito que hemos recibido, porque así como el Padre envió a Jesús, nos envía a nosotros. Descansemos en el propósito de Dios, descansemos que la obra es de Él. Que nuestro corazón hoy se vaya aliviado, confiando en el Señor. Vamos a Hebreos 3.1, ¿les parece? Hebreos 3.1. Simplemente leer una cosita porque hay algo que me gusta mucho de este capítulo, porque fuera de Juan, el único que retoma un poco esta idea de Jesús como el enviado, Juan lo dice siempre. Si prestan atención a algún momento que lean el Evangelio de Juan o lean las cartas de Juan, Jesús es el enviado de Dios para él, ¿verdad? Ahora dice Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, unidos en un propósito con Dios, aunque acá se refiere un poco más específicamente a la salvación, dice, consideren al apóstol, fíjense cómo llama Jesús, consideren al enviado. Misma palabra que usa Juan, salvo algunas veces. Consideren, miremos, somos partícipes del llamado de Dios, consideremos a Jesús, nuestro enviado. Que podamos descansar que en estas palabras de Jesús a nosotros nos unen al propósito de Dios. Entonces, a partir de este versículo que el Señor le dice a sus discípulos, se entiende este contexto, ¿no? Los discípulos estaban muy inquietos, estaban mal, estaban tristes, estaban desanimados, estaban nerviosos, tenían mucho miedo. Y Jesús les dice, yo no les envío de cualquier forma, no soy alguien malo, soy todo lo contrario, soy Dios. Y como Dios me envió, yo los envío. Y esto es algo que trae descanso a nuestro corazón. Y después de eso, Jesús les da 2 promesas para que ellos se den cuenta que Él está con ellos. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿No? Perdón, volví a Juan 20, discúlpenme, Juan 20, 21. Vamos a regresar. Discúlpense, a veces me apuro. Soy un poquito ansioso, los que me conocen lo saben. Y no leí el libro de mi mamá todavía, así que no me curé. Espero en algún momento. Entonces, volvimos allá a Juan, disculpen, Juan capítulo 20. El versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, tomen, reciban, tengan el Espíritu Santo. Está claro que hay un pasaje en el cual la iglesia, los apóstoles reciben el Espíritu, ¿verdad? Dentro de ellos, y ahí son sellados, el Espíritu pasa a habitar dentro de eso, está ahí en Hechos 2. Jesús acá se está refiriendo a otra cosa, porque fíjense el contexto en el que se da esta conversación. Tengan mi Espíritu. Porque así como el Padre me envió, yo los envío. Y en esta tarea yo les voy a prometer las 2 cosas que lo van a hacer posible. Yo les voy a dar lo que lo va a hacer posible. El Espíritu Santo y el Evangelio. Tristemente el versículo 23 ha traído discusiones, pero el mensaje es hermoso. Dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Acá no está diciendo que los discípulos a los que perdonen van a perdonar y a los que no, no. Acá está diciendo que ellos van a traer, acá lo que está hablando no es la autoridad del discípulo en sí, sino la autoridad del Evangelio. Ellos van a llevar el mensaje que trae perdón a una persona que cree con todo su corazón. Para que podamos cumplir nuestra tarea, Jesús nos dejó sus promesas. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra del Evangelio. Eso es algo que tiene que llenar nuestro corazón
de descanso. Eso es algo que tiene que hacernos mirar el ministerio como un privilegio, como algo que queremos llevar adelante para Dios, porque Él no nos ha dejado sin nada. Él nos da una tarea, pero nos da las herramientas para cumplir esa tarea. El poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio. Quiero detenerme un poquito con el Espíritu Santo, porque Juan habla mucho del Espíritu Santo. De hecho, es el Evangelio que tal vez hay más referencia de parte de Jesús con el Espíritu Santo. Vamos ahí a Juan, capítulo 14. Porque Jesús dice, van a recibir el Espíritu. El Espíritu es una promesa de mí para ustedes, para que ustedes puedan ser enviados de Dios en este mundo. Pero Jesús había hablado ya del Espíritu en Juan. Entonces, ¿qué está queriendo decir? ¿O por qué esto es así? ¿O qué tenemos cuando tenemos al Espíritu? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Vamos a leer pasajes seguramente conocidos. Dice Juan 14, 15 al 17, si me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros, un ayudador, un acompañante, la presencia mía con ustedes, la presencia de Dios con ustedes. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros los conocéis porque mora con vosotros, pero ahora va a estar en ustedes. Esa es la promesa que Jesús reafirma ahora en este capítulo. En el 20, el Espíritu va a estar en ustedes. Es el ayudador. Es el que está con ustedes para hacer lo de Dios posible. Sin el Espíritu sería completamente imposible cualquier cosa que podamos hacer por y para Dios. Hermanos, dependamos menos de nosotros, hablamos esto en el retiro, y más del Espíritu Santo. Ahora, hay un poquito más. ¿Qué les parece si avanzamos ahí a 14:26, mismo capítulo? Dice 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, otro enviado, del cual no vamos a hablar ahora, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es quien trabaja como maestro en nuestro corazón, quien ilumina nuestras mentes, para que la palabra de Dios pueda ser efectiva en nosotros. Qué importante es saber que en cada aspecto y parte de tu ministerio el Espíritu Santo está obrando a través de la palabra de Dios y lo buscas de todo tu corazón. Como bien introduce Proverbios capítulo 2, si buscas como si desearas un tesoro, como si desearas lo más preciado, entonces percibirás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, que es la base de la sabiduría. Qué lindo saber que ahí está el Espíritu Santo como una promesa para nosotros. Hacemos un versículo más, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí empieza un poquito a hablar Jesús con respecto al gozo. 15:27, dice, y vosotros daréis testimonio de mí. 15:27, vosotros daréis testimonio de mí también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Discúlpenme, tenía mal anotado y estoy pagando el precio de eso. 26 anterior dice, pero cuando venga el Consolador, ahora sí, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él va a dar testimonio acerca de mí y ustedes van a dar testimonio también, porque han estado conmigo. Acá Jesús viene hablando mucho acerca de la adversidad que el mundo va a hacer para el cristiano, pero el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da la posibilidad de dar testimonio de Jesús. Y el último y más conocido, 16:8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Él es el que va a hacer posible que las personas puedan ser convencidas por el mensaje del Evangelio. En definitiva, el Espíritu Santo viene a hacer todo lo que necesitamos para que nuestro ministerio pueda ser efectivo. Porque Jesús no nos dejó sin nada para cumplir la misión de Dios. Jesús nos ha proveído todo
para cumplir lo que Él puso en nuestras manos. El enemigo nos hace dudar de nuestras capacidades, nuestras posibilidades, de nuestros dones. Nos hace comparar unos a otros. Trae queja, ingratitud a nuestro corazón. Todo eso puede pasar por nuestras mentes. Pero Jesús nos da todo lo que necesitamos. Movemos unas hojitas más y volvemos a Juan 20 para cerrar nuestra lectura. Porque la promesa fue la promesa del Espíritu Santo, pero también la promesa del poder del mensaje, el Evangelio. Ayer reflexionamos un poquito con los jóvenes y decíamos, qué lindo saber, o al menos me anima, o tengo cosas encontradas, me siento indigno, un poco culpable, no les voy a mentir, pero por otro lado me anima mucho saber que el mensaje que es capaz de transformar cualquier vida, lo dice Romanos 1:16, es accesible para el que está perdido por medio de mi boca. Y reflexionábamos en 2 Corintios capítulo 4, 6 al 7, donde dice Pablo, si el Evangelio está oculto entre los que se pierden, está oculto. En un sentido, no es broma, ¿no? Y muchas veces nuestro callarnos nosotros es el primer obstáculo para el Evangelio. Pero sí podemos estar seguros de algo, que el mensaje que puede transformar todas las vidas está disponible. Y Dios quiere usarlo en tu ministerio. Eso tiene que animar nuestro corazón este año. Ahora, hablamos de dos promesas. Hablamos del propósito de Dios, que así como el Padre me envió, yo los envío, nos une en propósito. Pero tenemos dos promesas para poder cumplir esto. Pero hay, entonces, para no complicarla, vamos a hacer solamente tres, para seguir un poquito un orden que nos ayude a recordar, aunque hay muchos, queda de tarea, buscar cada vez que Jesús dijo que Él era el enviado en Juan. Hay mucho para descubrir. Ahora, vamos a tratar de quedarnos con tres principios del ministerio de Jesús. Porque Jesús dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Eso nos une en propósito, pero también nos une en la tarea. Porque Jesús vino a dar a conocer a Dios. Jesús vino a hacer discípulos y a esa tarea nos envía. Ahora, ¿qué podemos aprender de la tarea de Jesús como enviado? Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 30, lo tenemos ahí. Juan capítulo 3, versículo 30. Se dieron cuenta que no es ese, ¿no? Déjenme un segundito. No sé qué pasó acá. Sepan disculparme. .30, ahí estamos. Qué bárbaro, che. Juan 5:30, palabras frecuentes de Jesús en el Evangelio. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es la del Padre. Porque esa es una de las verdades de ser un enviado. Nosotros en realidad estamos cumpliendo una voluntad del que nos envió. Y Jesús trabajaba en esa dependencia.
De hecho, el hecho de hacerse hombre, lo vimos un poco cuando leímos algo de Filipenses 2 allá en el retiro, el hecho de hacerse hombre era la actitud de Jesús de depender completamente de Dios, el Padre. Y esa tiene que ser un principio para nuestro ministerio. Dependencia completa de parte de Dios. No queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacerla de Dios. No queremos que nuestro ministerio se haga nuestra voluntad, queremos que se haga la voluntad de Dios. Y eso nos coloca en un lugar que generalmente no queremos estar. Porque estar en un lugar que dependamos de Dios requiere renunciar a mucho de lo que nosotros consideramos para estar bajo la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que someternos completamente a lo que entendemos en su palabra, a la oración. Es un lugar que generalmente el hombre no quiere buscar. El lugar de depender de Dios. Pero era uno de los principios que Jesús había tenido en su ministerio. No nos vamos a detener demasiado. Vamos a avanzar a Juan 17, 18 al 19. Jesús viene orando, ¿verdad? Aquí, una vez más, nos encontramos con esta oración. La reitero mucho porque el tema de la oración es que Jesús había sido enviado con una obra de parte de Dios y Él la había cumplido, entonces Él glorifica a Dios. Ese es el tema de toda la oración. Si vemos son los conceptos y las ideas que más se repiten. Entonces, ahí en el versículo 18 al 19 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los estoy enviando al mundo. Acá hay un poquito de más definición del versículo que leemos en Juan 20, 21. Dice, así como vos me enviaste al mundo, así yo los estoy enviando al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como Jesús profundamente vino a este mundo y caminó entre los hombres y llegó a la humillación más profunda. Hay un autor que dice, igual de profunda y abnegada tiene que ser la entrada de los discípulos de Jesús en el mundo. Imitemos la profundidad que tuvo la actitud de Jesús. Hoy estábamos en Santa Elena, fuimos a ver la iglesia ahí, fuimos a rellenar con tierra, ahí, no mentira, fue una máquina, pero estuvimos ahí con Osvaldo mirando y diciéndole a dónde, pero y compartiendo con los vecinos y demás, pero yo veía ahí el lugar y llenaba mi corazón, un lugar que se estaba levantando, donde las personas están. Porque el campo de la misión de nuestro Dios es donde las personas están. En el Nuevo Testamento, así es la misión. Implica ir, implica penetrar este mundo de una forma abnegada, costosa, que implique profundizar nuestro ministerio, y es hermoso ver eso. Si me agarraban la semana que viene, también ponía de ejemplo a Villa Pegüeña, pero bueno, todavía no conozco el lugar, pero es lo mismo. Cada vez que salen a evangelizar el equipo allá, cada vez que se hace una actividad en el barrio, y sé que esta iglesia lo hace mucho. Es hermoso saber que imitamos a Jesús, que Él es el apóstol, Él es el enviado. Vamos a terminar con Juan 15, 20 al 21. Jesús otra vez habla acá con sus discípulos de cuánto se van a enfrentar en este mundo al que Él nos manda. Se van a enfrentar a mucho desprecio, problemas, situaciones. Y dice en el 20, acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, también van a ser fieles. Mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha, ¿qué cosa? Enviado. Otra vez vemos acá esta palabra y tenemos el ejemplo de la disposición de Jesús. Jesús tuvo disposición. Él se dispuso. De hecho, la Biblia lo dice en dos momentos. Su rostro para ir a morir por nosotros. Él se puso a cumplir su tarea, aunque implique muchas veces un esfuerzo, tal vez excesivo,
pero que es por medio del Espíritu Santo y no es por nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Nos disponemos. Nosotros tomamos la acción de darnos a Dios para que Él nos use. Ya lo dije muchas veces, no es nuestra fuerza, nosotros nos disponemos a Dios. Que tengamos la misma disposición de Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me tratan de esta manera, si el mundo me mató y yo fui dispuesto, no esperen otra cosa, porque el siervo no es mayor que su Señor. Cuando atravesamos momentos de dificultad en el ministerio, eso es porque Jesús es nuestro Señor. Eso es porque Jesús, estamos poniendo a Jesús como nuestro verdadero Señor. No es una simple confesión, porque si fue así con nuestro Señor, también lo va a hacer con nosotros. Cuando atravesamos estos momentos, estamos afirmando con nuestra vida que Él es el Señor para nosotros. Hay 3 principios al menos de muchos de los que podemos ubicar que Jesús nos enseña, que Jesús nos invita a imitar cuando Él dijo, así como el Padre envió, yo los envío. Bueno, ¿cómo Jesús transitó su camino como enviado? Lo hizo como dependencia, con dependencia, lo hizo con profundidad en nuestro mundo y lo hizo con disposición. Hay una frase hermosa que Pablo habla estando preso ahí en Colosenses 1, la misma cárcel en la cual escribe Filipenses, que ya hemos hablado sobre eso, y él dice, yo me gozo al estar en este lugar porque yo quiero seguir edificando la vida de ustedes, quiero que mi cuerpo pueda completar las aflicciones de Cristo. Eso es Colosenses 1:24. Cristo se esforzó y se dispuso. Yo quiero sumarme a eso. ¿Qué vamos a entregar para servir a Dios? Si tal vez continúo con lo que comencé hablando, ¿hay algo que en tu vida trae intranquilidad, no te deja servir a Dios con todo tu corazón, como Cristo lo ha servido? Tal vez es algo que necesitemos dejarlo, porque queremos imitar a Jesús. Y así como Él fue enviado de Dios, nosotros somos sus enviados. Entonces hemos hablado de una unidad de propósito, dar a conocer a Dios. Hemos hablado de las promesas que nos da para eso. Hemos hablado de principios que podemos imitar en su ministerio y simplemente termino con 4 cosas muy sencillas. Primero, 4 cosas prácticas que podemos hacer en base a lo que escuchamos. Primero, descansar, ¿no? Descansar en que la obra es de Dios y Él nos llama para unirnos a esa obra. Segundo, depender. No caigamos en creer en nosotros mismos. Creemos en el poder de su Espíritu Santo y en el poder del Evangelio. Esas son las promesas que Él nos dejó para cumplir esto. Jesús no dijo, así como el Padre me envió, yo los envío, denle con todo, pónganle ahí, ustedes pueden. No es una persona que me dijo, si yo prediqué y una persona se fue de la iglesia diciendo, yo puedo, yo sé que lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a ser buen padre, voy a ser buen líder, dice, yo fallé en mi exposición. Porque cada vez que Dios nos habla en esta tarea del ministerio, no es depender de nosotros, sino del Espíritu Santo y el poder del Evangelio, sus 2 promesas que nos ha dejado para llevar adelante esta tarea. Tercero, disfrutar del gozo de Dios. Que el ministerio sea algo que podamos disfrutarlo con plenitud en nuestro corazón. Y sé que es así, lo vi con mis ojos. Hacen con gozo la tarea que el Señor les dejó. Que el enemigo no use el ministerio para robar esto, sino que el ministerio sea una forma en la cual nosotros podamos llenarnos del gozo de Jesús. Y en cuarto lugar, disponernos a servir con profundidad y renuncia. Vamos a tener que hacerlo porque entendemos que así imitamos a Jesús. Dice Hebreos 3:1, consideren al enviado de vuestra fe, a Jesús, al apóstol. Vamos a orar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y te hago una breve invitación para que puedas delante de Dios decir, sí,
recibir esta palabra, este desafío que nos da, ser enviado como Él nos ha enviado. Que pueda ser un tiempo tal vez para abrazar algunas de estas prácticas que aprendemos de todo lo que hemos leído. Descansar en que de Él es el ministerio, depender de Él. Disfrutarlo, disponernos. Te agradecemos, Señor, esta noche. Gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sos un Dios bueno, de gracia y de amor. Y ese Dios es quien nos envía. Señor, que este año podamos afrontar nuestros desafíos. Acá los hermanos en Cipolletti, en Villa Pehueña, Santa Elena, los hermanos en Santa Fe, pienso en ellos, que podamos disponernos a servirte como Jesús, a depender de vos, Señor, a entrar en este mundo con el mensaje del Evangelio, a disponer todo de nosotros para servirte. Pero, Señor, que podamos descansar en que vos sos quien nos envía y estás con nosotros. Esa paz y ese gozo que sintieron los discípulos ese día, esa noche, ese primer día de la semana, por la noche, como dice tu palabra, lo sintamos en nuestro corazón. Y comencemos este año considerando al enviado, como dice tu palabra, de nuestra fe, que es Jesús. Te agradecemos, Señor, te pido por esta iglesia, cuida sus corazones, sus proyectos, Señor, que puedas obrar con poder a través de ellos. Gracias por sus vidas que nos has inspirado, Señor, a través de tantos hermanos fieles, a través de tantos hermanos que te aman, que son, Señor, tan visionarios, quieren ver como Jesús, quieren avanzar el Evangelio. Señor, eso llena mi corazón. Señor, te pido para que guardes esas cosas y que este año, con gozo, con paz, podamos servirte, Señor, encontrando plenitud en tu persona y en el llamado que dejaste para nosotros. Te agradezco, Señor, y oro en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. No sé si alguien finaliza el encuentro.